La gran idea de Buda es que se puede obtener paz, pero no tratando de remover problemas, sino a pesar de los problemas. Aunque lo expone desde otro punto de vista, su doctrina es todo un método psicológico, filosófico y espiritual enfocado a cómo dejar de sufrir. Ambas ideas son caras de una misma moneda. Si se deja de sufrir, entonces es lógico que se alcance paz, y si se tiene paz, por tanto, no se está sufriendo. El resultado es el mismo, lo cual convierte al budismo en la filosofía más antigua y completa sobre cómo obtener paz, y a Buda en su arquitecto fundador. Una prueba de que la idea de Buda es alcanzar paz es su típica representación en imágenes, esculturas o pinturas. Siempre lo vemos con un semblante místico. Su cara refleja paz, tranquilidad y absorción en algún tipo de estado meditativo que es típico de los gurús. La imagen de Buda es la imagen de lo que se siente estar en paz, y sus enseñanzas, su dharma, es sobre cómo convertirnos en un Buda más. Pero el propósito de Buda inició antes de ser llamado el Buda. Antes de eso, su nombre era Siddhartha, un joven príncipe de un reino de Nepal de hace 2500 años que vivía entre lujos y no salía de su palacio. Su familia sobreprotectora no lo dejaba salir, pues dada su temprana inclinación espiritual temían que dejara la vida real y se dedicara a la vida religiosa. Eventualmente un día Siddhartha salió del palacio y vio varias cosas que cambiaron todo: un anciano, una persona muy enferma y un cadáver. Fue ahí cuando se dio cuenta que él también iba a hacerse viejo, que se iba a enfermar y que iba a morir, y que esto era inevitable. A todo lado donde miraba solo encontraba sufrimiento de algún tipo. Pero luego observó un monje que estaba meditando sobre cómo lidiar con esos mismos asuntos, y fue ahí donde decidió dejar el palacio y seguir los caminos espirituales de renunciación para encontrar la manera de afrontar los sufrimientos de la vida. Ese era su propósito: buscar la paz a pesar de los problemas, es decir, trascenderlos y no sufrir por ellos. No importa si eran problemas pequeños o tan existenciales como la enfermedad, la vejez o la muerte. Buda pasó años investigando su mente, su cuerpo y su conciencia, hasta que eventualmente descubrió una manera de alcanzar la liberación, es decir, de ser libre de los sufrimientos de la vida. Y es ahí cuando su nombre pasa a ser un título. Es entonces llamado Buda, que significa el que despertó, lo que sugiere que todos los demás estamos dormidos, o que no hemos despertado a la verdad de las cosas. Poco tiempo después de despertar, es decir, de tener una epifanía reveladora de cuál es la verdad de las cosas, dio su primer discurso llamado La puesta en movimiento de la rueda del Dharma, donde expone las 4 nobles verdades, es decir, 4 cosas que para él son ciertas y que además son nobles porque las pueden entender quienes buscan ser nobles. Estas 4 verdades son los fundamentos de su doctrina de paz. Y aunque lista 4 verdades, en realidad podría decirse que todo gira alrededor de una sola verdad, que es de hecho su propósito inicial cuando dejó el palacio. Y es que hay una cura para el sufrimiento, o dicho en otro contexto, que hay una manera de obtener paz. Pero no solo una paz superficial o pasajera, sino que existe un último estado de paz permanente que conquista incluso la ansiedad y el duelo. Y como Buda venía de una tradición hindú, también creía en la reencarnación. Así que ese estado le pone fin al ciclo de estar reencarnando, aunque para quienes no creen en la reencarnación igualmente los libra del sufrimiento en esta vida. Ok, y admito que no he respondido aún el cómo obtener paz. Esa es la 4ª noble verdad. Y antes de hablar de eso, es necesario conocer las primeras 3, aunque como he dicho, todo gira alrededor de una sola idea. Y es de esta que parte su primer noble verdad: todo en la vida es sufrimiento. Hay varias maneras de interpretar a lo que Buda se refiere como sufrimiento. Esto es en parte porque la palabra que utiliza es dukkha, una palabra en idioma Pali, el idioma de Buda, que no existe con el mismo significado en ningún otro idioma. Entonces,
¿A qué se refiere Buda con que todo en la vida es dukkha? A que, como diríamos coloquialmente, así es la vida. Se sufre, se llora, está llena de angustias desde que nacemos. Es una lucha a diario de la cuna al cementerio, donde constantemente tenemos o nos pasan cosas que no queremos. Y no tenemos ni nos suceden cosas que sí quisiéramos que nos pasen. El filósofo Alan Watts lo describe como el resultado de nuestros intentos de estar toda la vida tratando de resolver problemas que no tienen solución. Y uno podría pensar que aunque esto es cierto, también lo es el hecho de que hay momentos en que no estamos sufriendo por algo. Pero para Buda eso no es del todo cierto, porque esos momentos donde no sufrimos o donde no tenemos lo que queremos o estamos bien con todo, son momentos que se acaban tarde o temprano. Y que la primer noble verdad es que la vida es, por defecto, un estado de insatisfacción donde no tenemos paz. Es decir, que eventualmente siempre regresamos a dukkha. Su punto es que toda la vida pasamos renovando la felicidad porque se acaba. La comida que nos gusta solo da placer los segundos que la degustamos en la boca. Las personas que son cercanas dejan de serlo. Lo que compramos hoy nos deja de parecer bonito unos años después. El dinero pierde valor solo o se gasta muy rápido. Y ni qué decir de problemas más grandes que nos vuelven infelices, o las enfermedades, emergencias, accidentes, o situaciones donde estamos en una constante lucha contra todo, sea en el trabajo, con la familia, con la pareja, los amigos, los vecinos, los políticos. Todo esto es dukkha también. Dukkha es la palabra que define todas las cosas, acciones, sentimientos o momentos que no son lo que quisiéramos que fuesen. Es la insatisfacción inherente en el hecho de estar vivo. Es nuestro drama humano. Como dije antes, no es una palabra que se pueda traducir literalmente al español. Cuando en budismo se utiliza el término sufrimiento, en realidad se refiere a todo lo que implica dukkha. Ok, entonces la primera noble verdad es que todos padecemos de dukkha, y la idea de Buda es encontrar lo contrario. La segunda noble verdad es que dukkha existe porque algo lo causa, y esa causa es que no aceptamos que las cosas buenas se acaben y que las malas existan. Nos resistimos a que todo cambia, además de que nos apegamos y nos identificamos con estados mentales negativos. Y con una imagen mental nuestra, con un ego que no es real. La palabra para esa causa en Pali es tanha, y usualmente se traduce como apego, deseo, obsesión o aferrarse a algo. Lo contrario de tanha sería renunciación, es decir, que el no renunciar a ciertas cosas es lo que nos aleja de la paz. Es aquí donde la connotación psicológica del budismo sale a la luz, y donde tiene muchas similitudes con ideas de filosofías como las de los estoicos griegos, que surgieron unos siglos después, pues esta verdad gira alrededor del concepto de conocerse mejor a uno mismo. Si no nos conocemos bien, siempre vamos a estar en un constante conflicto interno. El autoconocimiento es sin duda la antesala de la paz. Esta segunda noble verdad indica que sufrimos porque nos apegamos a las cosas, es decir, que no aceptamos que todo cambie. Ponemos resistencia tratando de resolver lo irresolvible, como diría Watts. No dejamos que todo fluya y esto nos frustra, o mejor dicho, nos causa dukkha. Y es en parte por esto que el budismo también es una filosofía del cambio, o de la impermanencia de las cosas, incluidos los estados mentales. Esta segunda noble verdad dice que no podemos aferrarnos a cosas que cambian, y que el no dejar de hacerlo solo nos va a causar frustración y sufrimiento. La tercera noble verdad es que tanha puede ser erradicada, es decir, que existe una cura, una manera de poner un fin al sufrimiento, pues si se erradica la causa del sufrimiento, por ende se acaba el mismo. Esa cura es alcanzando un estado de paz. Una paz que, como dije antes, no es superficial ni pasajera, sino una paz permanente, o mejor dicho, es un estado donde todo se deja ir. Esta es la paz más alta que se puede alcanzar, y la palabra en Pali es nibbana o nirvana en sánscrito.
Entendiéndolo desde otro punto de vista, si nirvana es la paz más alta, entonces es el estado de sufrimiento más bajo. El haber llegado a este estado de paz es lo que transformó a Siddhartha de un hombre ordinario a una persona iluminada, despierta, es decir, lo convirtió en un Buda, de hecho en el Buda. En resumen, las 3 primeras verdades son que la vida no es satisfactoria, que hay una razón por la cual no es satisfactoria y que cuando se erradica esa razón se alcanza la paz. Recuerdo una historia del monje tailandés Ajahn Chah, que decía que Buda había usado esa manera de exponer sus ideas porque era muy similar a cómo los médicos de su época diagnosticaban a sus pacientes. Iban a las casas y luego de examinarlos daban un discurso en frente del paciente y todos sus familiares y amigos en la forma de: esta es tu enfermedad, por esto es que estás enfermo, esta es la cura y esta es la manera de preparar la cura y su tratamiento. Aunque hay que tener cuidado sobre cómo se entiende esto, y es parte del por qué existen muchas escuelas de budismo con diversas interpretaciones del Dharma. Debe quedar claro que la idea de Buda no es llegar a vivir una vida donde todo es felicidad y donde no van a haber problemas ni dolores físicos. Su gran idea es cómo hacer que no todo sea sufrimiento, cómo sufrir lo menos posible, o dicho de otra manera, cómo alcanzar el nivel de paz más alto que podamos para lidiar con problemas de todo tipo. Ese fue su propósito inicial al dejar el palacio, fue lo que encontró meditando por años y fue lo que enseñó. Y esto nos lleva a su cuarta y última verdad, que finalmente contesta la pregunta original: ¿cómo obtener paz? Es decir, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué tenemos que hacer para despertar y convertirnos en un Buda más? La cuarta noble verdad es que hay una manera de llegar al nirvana, que por tanto elimina tanha, que a su vez elimina la causa de dukkha, lo cual nos lleva a la paz, todo como un efecto dominó. Esta verdad es un sistema, una metodología mediante la cual se puede llegar a la paz y hacernos libres. Y digo sistema porque no es una sola cosa, sino que es un proceso de 8 pasos, o mejor dicho, de 8 fases, conocido como el noble camino óctuple. Usualmente se representa como una rueda de 8 picos, como el timón de un barco antiguo. Este es el volante que usamos para mantener el camino correcto, para seguir el camino del Dharma. Buda le llamó el camino del medio, porque para él la manera correcta no es vivir una vida hedonística llena de lujos y placeres sensoriales, y él lo sabía porque así vivió hasta casi los 30 años. Ni tampoco era lo opuesto, de practicar maneras extremas de purificación y renunciamiento, como ayunos intensos, castigar el cuerpo o dejarlo todo atrás para vivir meditando en una cueva, pues eso también lo intentó durante muchos años. Sino que la manera de encontrar paz es algo intermedio. Es un balance que se obtiene mediante 8 fases, que son: ver las cosas de la manera correcta, tener la intención correcta, hablar correctamente, comportarse correctamente, vivir correctamente, hacer cosas correctas, tener la atención correcta y tener un estado de concentración correcto, llamado samadhi, que usualmente se entiende como otro nivel de paz. Es decir, que este camino del medio que Buda enseñó tiene el objetivo de entender bien las cosas, la fase 1 y 2, tener el estilo de vida correcto, las fases 3, 4, 5 y 6, y meditar como él lo indica, fases 7 y 8. Aclaro que estas fases no son mandamientos, no es considerado un pecado no hacerlas, son solamente consejos, pues el no seguir este camino crea obstáculos y hace más difícil la liberación de la persona. Estas 8 cosas correctas son prácticamente un manual para monjes que deciden renunciar a todo para dedicarse todos los días a cultivar el camino de la paz. Buda explica con lujo de detalles cada uno de esos 8 pasos. Es su receta para la iluminación. Sin embargo, dichosamente no es necesario seguir esos pasos al pie de la letra para encontrar niveles de paz que nos ayuden a vivir mejor nuestras vidas. Si la única manera de encontrar paz fuese volviéndonos monjes renunciando a todo en la vida,
el budismo no tendría ninguna relevancia en nuestra vida moderna. Bien, y si tuviese que resumir la enseñanza de paz de Buda, es decir, resumir sus 4 nobles verdades, diría que es primero aceptar que las cosas cambian y no necesariamente para lo mejor. En esos momentos debemos hacer lo mejor que podamos con lo mejor que tenemos y aceptar lo que suceda luego. Además, debemos entender cómo funciona nuestra mente para no dejar que nuestras emociones nos dominen y nos roben la paz. Esta es de hecho la intención de la fase número 7, la de tener la atención correcta. La frase es Samasati en Pali, traducido al inglés como mindfulness. Y en español pues también usamos el término mindfulness porque en realidad no existe una mejor palabra. Si la gran idea de Buda es que hay una manera de alcanzar paz, mindfulness es la herramienta para lograrlo. Y para quienes no conocen de qué se trata mindfulness, es básicamente una manera de meditar para entender mejor la mente, para lidiar con emociones negativas, para notar la impermanencia de las cosas y para disolver nuestro ego falso y aprender a no apegarnos a las cosas. La meditación es indispensable para entender las ideas y las verdades de Buda. Tanto así que otro importante discurso, y no digo sermón porque Buda no está predicando, sino que está enseñando, el discurso del Satipatthana Sutta, que es el que dicta las bases para sus técnicas de meditación, sus técnicas de mindfulness, empieza con una frase que delinea toda su gran idea. Dice, este es el camino directo para la purificación de los seres, para superar la pena y el sufrimiento, para obtener la manera correcta, para llegar al nirvana, la paz más alta.